Y agradezco mucho a la organización de Deep Digital. Para nosotros es realmente un gran honor estar participando de este evento y gracias a todos que se tomaron el tiempo de venir temprano hoy a la mañana y escuchar un poco la historia de lo que es la democratización de la innovación. Eso es lo que queremos traerle un poco. Y contarles un poco la historia, ya varios de ustedes conocen lo que es Globant. Yo les quiero contar un poco el tras de escena de cómo fue la historia, ya súper conocida, que son 4 fundadores que se juntaron en un bar hace 16 años a pensar fuera de la caja como entrepreneurs, ¿no? O sea, en una Argentina que estaba en el medio de una crisis, bueno, una de tantas que vivimos y es la que nos ayuda a mantenernos en un ejercicio constante, alertas y adaptables a lo que se venga, porque vivimos en un nivel de incertidumbre muy grande y eso es lo que tenemos justamente en común con transformaciones digitales. Realmente no sabemos, nos despertamos a la mañana, tenemos una hoja en blanco y no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Un poco lo que pasa a veces en Argentina, que tomándolo de un lado positivo, como lo hizo Guibert, Martín Humaran y Néstor, es pensar, bueno, con todo esto que tenemos, con todo el capital humano que tenemos en la Argentina, ¿qué podemos hacer para sorprender al mundo y dar un servicio totalmente distinto, mirando una cultura tecnológica también distinta, pensándolo fuera de lo que es el aspecto tradicional, jerárquico y viéndolo con una cultura muy abierta. Y la verdad que los 4 nos invitaron a todos y nos invitan todos los días, es algo que les aseguro que nos insisten, a ser entrepreneurs de lo que hacemos en el día a día, tanto en la vida personal como lo que hacemos en los proyectos y en los programas, como nos gusta llamar a nosotros, con nuestros clientes para ayudarlos a pegar un salto cualitativo. Y es así que Globant se fundó hace 16 años pensando en llevar al talento que estaba muy centralizado en Buenos Aires a sus provincias de orígenes. Se empezaron a abrir oficinas cerca de donde estaban las universidades más grandes del país y así fue creciendo pensando en un servicio hacia el exterior, hacia Estados Unidos, hacia Europa. Y luego con los años nos dimos cuenta que no todo pasa por lo que es tecnología, sino que lo más importante es, y lo veníamos haciendo tal vez de forma inconsciente, es la cultura, el mindset, es la gente con la que trabajamos día a día. Y teniendo eso en mente fue que pensamos en abrir un poco nuestro servicio hacia la conexión con el negocio, o sea, pensar la tecnología conectándola con el negocio y algo que hicimos durante muchísimos años, el diseño también. Y, por sobre todo, la data, o sea, poder ayudar a tomar decisiones a través de evidencia. Y eso fue lo que nos llevó a lo largo de todos estos años a ser una compañía listada en NICE, con grandes clientes mundiales y en los últimos años hemos trabajado en fuertes partnerships acá locales con compañías de gran renombre como Banco Macro, YPF, Prisma, que hay varios que ya los veo acá, así que súper agradecida de que hayan venido. Y es así que esa forma de pensar, ese entrepreneur, la verdad que lo llevamos en el ADN de todos los que nos llamamos Globers, que hacemos Globant hoy en día, que somos personas. Y es con lo que pensamos cada uno de los programas. Hoy les traigo una historia que tiene que ver justamente con lo que estamos viendo en todos los paneles que van a ver a lo largo del día, que es cómo aplicamos tecnología, diseño, pensando en el servicio del ciudadano. Bueno, este caso justamente pasó en Londres, lo hicimos dentro de las oficinas que tenemos en Inglaterra. Cayó un buen día la policía de Londres, desesperados, digamos, como institución, porque veían que no estaban dando un servicio de alta calidad al ciudadano. La verdad es que los policías se la pasaban en la estación de policía completando formularios en papel, súper aburrido, en vez de estar en las ciudades atendiendo y teniendo un contacto más personal con lo que estaba pasando. Entonces, nosotros lo vivimos con ellos, los acompañamos a las calles, entendimos al ciudadano cuál era la queja, cuál era el dolor, cómo les gustaría tener una experiencia distinta
Y es así que pensamos juntos con ellos en una de las iniciativas dentro de este programa de transformación total, era cómo aceleramos y cómo hacemos, la verdad que más allá de acelerarlo, cómo hacerlo prácticamente que ni se den cuenta toda esa parte burocrática, era eliminarla completamente del mapa. Y así diseñamos, por ejemplo, una aplicación que los agentes lo llevaban directamente en su bolsillo o en una tablet y podían, a medida que iban pasando las cosas, con muy pocos clics completar lo que estaba pasando. Entonces, para ellos felices porque no se tenían que quedar fuera de hora completando formularios súper aburridos, y por otro lado también porque el ciudadano veía a la policía más en la calle y no encerrado en la estación, ¿no? Eso realmente tuvo un impacto social muy grande, de satisfacción, y también justamente para los agentes de policía un alivio no tener que estar en eso. Y así hemos logrado que, por ejemplo, reducir los tiempos a un 65% de carga, hacerlo mucho más simple. El 90% de las denuncias ya ocurrían, que ahora vamos a ver, de forma completamente digital. Ya no había que llamar por teléfono a la policía para denunciar. Y hubo más de 1.100 informes cargados en muy poco tiempo. O sea, realmente dimos en el clavo con una experiencia que era lo que nosotros queríamos, que fuera realmente de impacto y rica para ellos poder mejorar. Otra de las iniciativas colgadas dentro de este programa de transformación dentro de la policía fue el poder reportar dentro de redes sociales cualquier incidente. O sea, cualquier persona que estaba en la calle podía tuitear, si quería podía mandar una foto de lo que estaba pasando, y el call center por detrás, a medida que detectaba ciertos puntitos cercanos por geolocalización que estaban informando sobre un mismo incidente, decían, bueno, che, acá hay algo que tenemos que hacer como para mandar un agente, algo para prestar atención. Y eso también aceleró mucho y generó una eficiencia interna muy grande. De la cantidad de llamados que recibía el call center era mucho menor, y el reporte del incidente fue mucho más efectivo, ¿no? En un corto tiempo podían estar ahí. Entonces, esto es algo que sigue, es algo que no termina, no es algo que son un par de aplicaciones que pusimos en el mercado y ya está, sino que es algo que continúa evolucionando. Nosotros en todo momento estamos siguiendo lo que van haciendo los agentes, lo que va haciendo la gente a través de Twitter, que lo más importante justamente para nosotros es entender a través de la data que se va generando qué es lo que está pasando para poder detectar ciertos patrones de comportamiento. Entonces ahí empezamos a usar técnicas más de inteligencia artificial, de machine learning, para poder hasta predecir cuáles son las zonas de Londres que en una cierta época del año, ya con data histórica, son más inseguras, como para poder hacer un tratamiento más preventivo al ciudadano. O mismo cuando hay ciertos eventos, por ejemplo, hacemos simulaciones con data histórica para ver qué grado de inseguridad puede haber en un evento determinado, en un momento del año determinado, de acuerdo a distintos factores y distintas variables que vamos descubriendo que tienen que ver con una causal de delito, ¿no? Por supuesto, hay desaciertos, como en todo, que eso también quería traerles. La transformación digital parte de la base de animarse a probar y a fracasar. A fracasar, por supuesto, de una forma cuidada y siempre estando atentos a medir ese fracaso, pero si no fracasamos, les aseguro que lo que está pasando es que no estamos intentando lo suficientemente fuerte en cambiar las cosas y derrumbar el status quo, y estamos siguiendo, digamos, en la zona de confort. Entonces, los animo fuertemente a fallar y a no tener vergüenza de fallar, sino más bien de aprender de esa falla. Y algo que me dijo, esto es un reporte de industria, pero también un reporte que me dijo una persona que está acá en el auditorio hace varios años atrás. Me dijo, ¿sabes qué, Pancha? Porque me dicen Pancha en Globant y en varios clientes también. ¿Sabes, Pancha? ¿Sabes qué es lo que falló cuando intentamos transformar esta organización años anteriores? Justamente lo que falló es que no teníamos planes accionables, no logramos nada concreto, no había resultados. Entonces la gente
no creía que esto iba a pasar, o sea, que la transformación digital era un ente externo, abstracto, que no traía nada, o sea, que eran súper lindas PPTs, pero de ahí no salía. Y eso es otra lección aprendida muy, muy fuerte en una transformación digital, es prestarle atención a llevar resultados rápidos, a iterar y pensar en el corto plazo, no solamente, o sea, tenemos una tendencia muy buena a pensar en el largo plazo, imaginarnos cómo va a ser la organización de acá a 5, 10 años, algunos animan a pensar mucho más allá, pero lo importante es no solamente tener esa visión de largo plazo, sino pensar en el corto plazo, qué vamos a llevarle a la gente que hace la organización para que realmente crea y se sienta parte de ese cambio y lo empiece a vivir. Eso es importantísimo. Hoy el 85% de los líderes fallan en este factor, en quedarse soñando y en enamorándose de las iniciativas que tienen en curso y no animarse a decir, bueno, esto no funcionó, probemos otra cosa, vayamos por otro lado y logremos que esas fallas sean cada vez más rápidas para poder aprender mucho más rápido. Entonces, ese aprendizaje tiene que ser, como decíamos, de una forma muy cuidada y muy medible. O sea, algo que es súper importante es que cualquier cosa que lancemos al mercado lo podamos medir. Y hay miles de herramientas que hoy, por ejemplo, Google facilita mucho a través de Google Analytics el poder enchufar pequeñas, ganchos que nos permitan ver qué es lo que está haciendo hoy el usuario con esas herramientas y a partir de eso decir, bueno, ¿qué nos toca cambiar o cómo lo mejoramos esto para lograr algo que sea de impacto? Y siempre tener en cuenta que más allá de, obviamente, la voz del consumidor, del usuario y del empleado también, del facilitador, tener en cuenta el plano económico, o sea, cuál es la ventaja económica, tanto de reducción de costos o una nueva línea de revenue que estamos trayendo, o de eficiencia interna o de satisfacción al cliente que estamos aportando, no solamente todo lo que es la adopción de esa iniciativa. Entonces, por cada una de las iniciativas que lanzamos al mercado es sumamente importante hacer un seguimiento de todas esas iteraciones y ver a través de la data, de la evidencia, justamente cómo mejorarlo. Lo que no queremos, con esto no queremos decir que la experiencia, digamos, de negocio de años no valga la pena, para nada. Es lo que nos ayuda a interpretar la data. Lo que queremos es salir de la toma de decisiones a través de, digamos, un sentimiento estomacal o de un me parece, sino decir, bueno, los datos nos están mostrando que el camino es por acá, algo que pensamos que iba a funcionar divino, la hipótesis que teníamos, bueno, el consumidor no lo quiere, está en otra, necesita otra experiencia. Entonces, el poder adaptarnos a eso. Y a modo de resumen, entonces, lo que queremos acá traer es que la innovación no es algo de unos pocos, no es algo de una élite iluminada, sino que todos podemos innovar y es un deber de todos informarnos sobre la tecnología, sobre los problemas, las oportunidades que hay hoy en la organización, que es algo democrático, que todos lo podemos hacer y lo debemos hacer y que no sea un laboratorio separado, desconectado de la realidad, sino que esté justamente pensando en ese customer centricity o en el centrado en el consumidor. Y para nosotros como Globant no es solamente en el consumidor, sino también en el empleado. El que está con ese consumidor, con ese cliente, con ese usuario día a día, es el que nos va a saber decir por dónde va la cosa, digamos, por dónde está el punto de apalancamiento para tener mucho más éxito. Y esto lo que nos deja es justamente no una receta mágica, sino que es algo para poner en práctica, para poder generar una gimnasia organizacional que permita ahí sí ver que el cambio va ocurriendo y que ese cambio se hace sustentable, que no es algo espástico, no es algo que, bueno, me compro un server en la nube y ya automáticamente soy digital, o me hago una aplicación mobile y ya está, listo, me digitalicé, sino que es algo de cambio mental de toda la organización, cultural, el pensar justamente, como les contaba, cómo nació Globant, con 4 entrepreneurs que contagiaron a hoy más de 10.000 entrepreneurs que somos dentro de Globant, el pensar fuera de la caja y el ayudar a cambiar, a salir de esa zona de confort. Y les digo, personalmente, no es que yo vivo feliz fuera de mi zona de confort, pero
sí es cierto que se torna como algo que una vez que empezás necesitas tenerlo y estar desafiado, porque si no decís, bueno, algo mal estamos haciendo. En Globant nosotros hacemos chistes que todos los años hay un cambio fuerte, ya nos acostumbramos a vivir en el cambio, tal es así que ya en el inconsciente colectivo vemos que si un año no hay un cambio, decimos, no, paren, acá algo pasó porque no puede ser que sigamos todo igual. Y entonces eso es lo que nos permite combinar, ese espíritu nos permite combinar el negocio con el diseño, la tecnología, que eso también involucra los datos, para ahí sí ocurre la magia de poder generar disrupción dentro de una organización y poder llevarle algo distinto al cliente. Con esto lo que les quiero traer es que lo que se nos ocurrió en la Policía Metropolitana de Londres no es algo mágico, no es algo que ocurre de un día para el otro, son procesos largos, en general demoran años en suceder, pero se crea una simbiosis y un partnership muy bueno cuando combinamos estos factores, ¿no? El negocio, la tecnología, y lo van a ver hoy en el mercado, que es lo que el consumidor, ya esto lo recontra saben, lo estamos viviendo todos, a todos nos encanta la experiencia que vivimos en Uber, en Cabify, en Airbnb, el poder, digamos, hacer las cosas sin que casi nos demos cuenta, ¿no? Tal es así que hoy ya hasta nos molesta, por lo menos a mí, bajarme una aplicación y quiero que todo suceda en las aplicaciones que tengo. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde empieza a ocurrir y dónde vemos ese cambio de mindset? Decíamos en lo cultural, pero también dentro de las, digamos, hoy las altas gerencias, las jerarquías que están manejando la organización tienen que hacer un vuelco realmente en cómo están encarando a las organizaciones y cambiar de, digamos, solamente pensar en ganancias y pensar más en el propósito. ¿Y esto por qué? La verdad, por eso un amor al arte. No, obviamente las ganancias son sumamente importantes, pero también tenemos que tener en cuenta que las nuevas generaciones están buscando un propósito para su vida. Ya, digamos, el trabajar y vivir, no, o sea, conviven en un mismo lugar y buscamos todos el bienestar total. Entonces, si no cambiamos este tipo de, digamos, de filosofía más de propósito, de que la organización tenga un fin, no vamos a dejar de atraer el talento que nos va a ayudar a subsistir como organización y crear una propuesta de valor distinta, ¿no? Y también cambiar el pensamiento de jerarquía, de jefe, te doy una orden y vos obedeces, llevarlo más hacia un lado de redes, o sea, el generar equipos que son autónomos y que tienen la potestad de poder decidir bajo objetivos claros, ¿no? O sea, esto no significa generar una anarquía dentro de la organización, sino poner una visión clara, objetivos claros y a partir de eso poder dar la autonomía para que la innovación verdaderamente empiece a ocurrir desde los equipos que están trabajando hoy en el día a día con responsabilidad y con, digamos, con una medición clara de su performance. Para eso hay herramientas como OKRs, por ejemplo, sumamente usada hoy por Google, que nos permiten poner objetivos y mediciones que son iterativas, que no son a largo plazo. Eso también, o sea, la planificación se acorta, ¿no? Ya no pensar en proyectos a 2, 3 años solamente, sino pensar en el corto plazo cómo llego a ese cumplimiento de la planificación a 2 años. Porque la verdad que el mercado está cambiando tan rápido que si apuntamos a tener resultados a 2 años, ya para cuando tengamos el resultado todo va a haber cambiado. Entonces es importante poder iterar y poder llegar digamos, a algo más cercano que podamos medir y cambiar. Y algo sumamente importante también tiene que ver en pasar de lo cerrado a justamente la apertura, la transparencia, la comunicación. Y esto es algo que son valores que justamente en Globant los vivimos en el día a día y queremos traerlos como, digamos, una forma fresca de pensar distinta que hace a generar contextos donde la innovación y la transformación ocurren ya de una forma más natural y como un cambio que queda sustentable en la organización. Si no, lo van a vivir como un resorte. Están forzando algo que en el momento en que lo suelta vuelve al formato que tenía. O sea, no permanece ese cambio mental.
Y como cierre, quería traerles algo que nosotros usamos internamente para vivenciar justamente todos estos valores y la cultura que llevamos, que es a través de justamente humanizar la tecnología. Nosotros usamos varias herramientas en el día a día. Les puedo contar de primera mano, yo estoy en Globant ya hace 15 años, un año después de la fundación, y Start Me Up nació en aquel momento y nos permite tangibilizar la cultura a través de los datos. ¿Pero qué me estás diciendo, Pancha? ¿Qué es eso? Lo que hacemos es mandar estrellas de reconocimiento con los valores de Globant. Entonces, una persona puede reconocer a otra respecto a, por ejemplo, actuar éticamente o ser divertido o, digamos, pensar en equipo, que son algunos de los valores de Globant, y eso queda en un feed que cualquiera lo puede ver entre los 10.000 que somos en Globant. Y varios de nuestros clientes también lo están usando para poder no solamente buscar el reforzar los valores de la organización y reforzar comportamientos positivos, sino más bien poder entender cuál es la cultura de la organización a través de analytics, porque todo lo que hay por detrás es mucha data que nosotros analizamos para ver cuál es la red que caracteriza a Globant, a nuestros clientes, y a partir de eso poder entenderlo para poder trabajar en conjunto, no para cambiar la cultura. O sea, la cultura no la podemos cambiar. En todo caso, podemos trabajar con ella para poder lograr cosas distintas. Y Better Me, la filosofía que trae es justamente cambiar ese mindset de te doy feedback una vez por año, ya ni me acuerdo qué es lo que hiciste en enero, estamos en casi diciembre, pero te lo doy igual, y cambiarlo en el momento en que está ocurriendo, en el momento que quiero felicitarte por algo, en el momento que digo, che, la verdad acá trabajemos juntos de una forma positiva, poder dar ese feedback y que ya justamente ir a esas iteraciones cortas en el corto plazo, en el momento que van sucediendo las cosas. Vider para nosotros es sumamente importante y para cualquier organización que tiene muchas oficinas para poder entender qué es lo que está pasando a través de fotos y videos, o sea, media, y poder compartir en una red social interna. Y Take Part también es justamente el eje de la democratización. Acá subimos todos ideas, quejas, necesidades que tenemos para poder aportar a un mejor Globant hoy que nos permita construir algo realmente de valor. Y Brief Me es justamente una forma, a través de inteligencia artificial, personalizamos el contenido para cada uno de los Globers que tenga relevancia en lo que hace o en lo que le interesa y lo pueda disfrutar. Así que bueno, con esto me retiro. Muchas gracias a todos. Les dejo un desafío grande que es cómo nos podemos resignificar cada uno de nosotros para poder lograr compañías argentinas que realmente estemos orgullosos y querramos todos trabajar en ellas y disfrutemos mucho sus experiencias. Muchas gracias. Hasta luego.